Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. No, no tengo problemas de articulación. Lo estoy diciendo de modo detenido, tranquilo, porque seguramente muchos están nerviosos y muchos deben estar nerviosos. Y con muchísima razón, porque el plebiscito del PIS-CNT, tema que estamos tratando recurrentemente, tema que estamos abordando periodísticamente de modo sistemático, orgánico, obsesivo, así como las huestes comunistas obsesivamente van desarrollando la comida de oreja a nuestro pueblo las 24/7. ¿Para qué? Para lograr de la propiedad privada durante 28 años de esfuerzo de uruguayos, durante 28 años de un régimen legal de la seguridad social, respecto al pilar individual de la capitalización de los ahorros, según el régimen de la previsión social, del sistema de seguridad social, que tiene que ver con la ley 16.713, promulgada el 13 de septiembre de 1995, con algunas modificaciones respecto a la ley 18.395 y la actual ley de la reforma de la seguridad social. Bueno, verían eliminados sus derechos de propiedad, verían absolutamente eliminados sus derechos de propiedad, dado que las huestes comunistas están obsesivamente, orgánicamente, planteando en la comida de oreja que el pueblo uruguayo, el cuerpo electoral, vote en más del 50%, 50+1, para que salga aprobado este plebiscito contra la propiedad privada, en verdad. Por supuesto que va contra las AFAPs, que coyunturalmente son las que están trabajando como empresas financieras. Pero no se trata de eso es un aspecto coyuntural, circunstancial, podrían ser otras empresas con otro nombre. Esto en verdad es un plebiscito contra el sistema de la capitalización de los ahorros, que es un sistema financiero de formación de capital, para formar capital y producir riquezas en el país. Es un modelo que nació en Chile hace muchos años, se instaló a nivel mundial y manifiesta a las claras que es una nueva tecnología que desarrolla el sistema capitalista, y el mundo comprendió que es infinitamente superior a un sistema jubilatorio de reparto. No le había caído la ficha todavía al sistema capitalista, al mundo libre, de que se estaba gastando mucha plata con los millones y millones de dólares a través del esfuerzo de millones y millones de trabajadores en distintas generaciones, aportando dinero para que se concentre en un sistema de reparto que el Estado te brinda. Es realmente de la época de las cavernas para el sofisticado mundo ya que estamos viviendo, de acuerdo a todas las revoluciones tecnológicas y también a las revoluciones tecnológicas de los sistemas económicos, de una sociedad abierta, de una sociedad de libertades. Precisamente la capitalización de los ahorros lo que permite es formar capital, eso que tanto desea un país para desarrollarse, eso que tanto desea un gobierno tener, que es contar con robustez económica, contar con esa espalda económica, con ese respaldo de un sistema económico productivo que genere riquezas y que le indique a ese gobierno que hay robustez económica respecto al crecimiento del Producto Bruto Interno, al crecimiento de la base de ahorro de su población, al crecimiento de las inversiones, al estímulo que ese Estado o ese país es en sí mismo para el advenimiento de capitales, y así entonces la fructificación de más dinero y el robustecimiento de todo el entramado de la actividad privada que hace al sistema abierto de oferta, demandas, inversión, formación de capital en todos los contextos de la actividad económica. Cuando se descubrió este sistema, es realmente descubrir, si vos querés, lo que provocó el mítico grito de Eureka en Parménides.
porque se descubrió una fórmula de oro respecto a algo que es tan necesario como formar capital. ¿Qué es formar capital? Es tener el capital necesario, es decir, el volumen de dinero, el patrimonio infraestructural, edilicio, etcétera, para empezar con un emprendimiento empresarial, para emprender una actividad empresarial. Si vos querés emprender una actividad empresarial o comercial, ¿qué precisás? Dinero. Si vos querés emprender con el desarrollo evolutivo de una innovación, cualquiera sea, ¿qué precisás? Dinero. Si vos pretendés que esa innovación tecnológica, fabril, de sistema de producción, lo que fuere, una innovación incluso en las técnicas de las comunicaciones, si vos querés que esa innovación se convierta en una industria, industrializarla, desplegarla económicamente, ¿qué necesitas? Un impulso, un capital de impulso, un capital de inversión. A eso se le llama formar capital, la formación del capital inicial. Bueno, precisamente un sistema de capitalización de ahorros es descubrir la fórmula sumamente venturosa de la formación natural y espontánea que se genera a partir de los ahorros capitalizables, de acuerdo a ese universo de trabajadores a los que se les propone, en nuestro país, por ejemplo, bajo un sistema mixto, se les propone que pueden optar a partir de esta nueva ley, ya desde el inicio de su, digamos, de su actividad laboral, ya pueden optar por aportar la mitad de los aportes obligatorios para obtener los derechos de la seguridad social, los derechos jubilatorios. Bueno, pueden decidir que la mitad de esos aportes, que para el trabajador son el 15%, bueno, el 7,5% lo pueden destinar a una cuenta personal de ahorro, y esa cuenta personal de ahorro debe estar en una de las empresas que están habilitadas por el Estado uruguayo a través del Banco Central, pero fundamentalmente a través de la ley de la seguridad social, que habilita a esas cuatro empresas, tres privadas y una público-estatal, son las únicas que están habilitadas, legitimadas para llevar a cabo esta tarea profesional y empresarial de invertir esos dineros, pero además de invertir esos dineros, de desarrollar, ¿qué? Desarrollar el consejo, la prestación profesional, el servicio profesional del asesoramiento en materia de colocación de esos dineros para invertir. El servicio de información del estado contable a cada uno de esos clientes. El cuidado permanente de la trazabilidad de ese dinero y los niveles, digamos, porcentuales de la capitalización. ¿En qué porcentaje se va capitalizando? Recomendar hacia qué fondos de inversión ir. Y fíjate vos que si hablás de un universo hoy por hoy, y va a crecer de 1.600.000 trabajadores uruguayos, trabajadores dependientes, trabajadores asalariados, pero también de trabajadores independientes que pueden optar por esa capitalización de sus ahorros, bueno, van formando capital de modo natural y espontáneo en un sistema integrado de solidaridad inclusive. No se dieron cuenta siquiera, nadie de este gobierno se dio cuenta de plantear las cosas desde esta perspectiva. Y este sistema espontáneo, fluido, de solidaridad en cuanto a la formación de capital, integra un capital de millones y millones de dólares mes a mes. ¿Para qué? Para invertirlo en actividad industrial, empresarial, tecnológica, en infraestructura en el Uruguay, de acuerdo a todos los contextos o actividades económicas que la propia ley establece, indicando que el 85% de ese volumen total de los ahorros debe invertirse en el Uruguay. Es decir, el volumen colectivo de los ahorros de los uruguayos debe invertirse en el 85% en el Uruguay. Eso obedece, stricto sensu, nos decían los profesores antiguamente de la Facultad de Derecho. Yo te agregaría, en rigor, a ciencia cierta,
todo esto que te acabo de decir obedece a lo que la Constitución formula como uno de los derechos inviolables que tenemos como nación, como habitantes de la República Oriental del Uruguay, el derecho de propiedad. Artículos 7 y 32. El derecho de propiedad es inviolable, dice el artículo 32. Pero debe agregarse que según nuestra Constitución, hay otro derecho inviolable que es la legítima actividad, la actividad lícita. Cualquier tipo de actividad comercial, industrial, educativa, de investigación, pedagógica, profesional, que sea lícita, va a estar amparada por nuestro Estado de Derecho, por nuestro orden jurídico, porque condice precisamente con las libertades que nuestra Constitución reconoce como inviolables, inalienables, intransigibles. Todo eso tienen, que son precisamente la libertad, la vida, en primer lugar, te dice la Constitución, todos los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en el goce, tienen el derecho a ser protegidos en el goce de su derecho a la vida, honor, libertad, seguridad, seguridad jurídica, trabajo y propiedad. Y el artículo 32 te dice que el derecho de propiedad es un derecho inviolable. Si te dice que es un derecho inviolable, no podés violar ningún tipo de propiedad, ningún tipo de derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad como un mandato universal de la Constitución es un derecho inviolable. Por lo tanto, este plebiscito, el PICNT, es directamente un misil con una ojiva nuclear apuntado al centro de nuestra casa, de nuestro hogar, que es el orden jurídico que nos protege, que nos ampara, y ese orden jurídico que nos protege, que nos ampara, nuestra casa, es la Constitución de la República. Y eso los comunistas lo saben. Por eso hacen esto. Por eso desarrollan esta actividad proselitista desde el ámbito público, desde el ámbito de los funcionarios públicos, en neta contradicción con los impedimentos que establecen a texto expreso los artículos 58 y 59. El artículo 239 establece claramente que cualquier tipo de actividad que atente contra la Constitución debe ser prohibida. El artículo 330 manifiesta que todo aquel que prestare medios para atentar contra la Constitución una vez sancionada y promulgada, es decir, esta Constitución, comete el delito de lesa nación, debe ser juzgado y reputado como delincuente. Debe ser juzgado y reputado como delincuente que perpetró el delito de lesa nación, como un criminal contra la nación. Y eso es lo que está desarrollando el PICNT. Pero si esto prosperara, y acá voy a un punto político, si esto prosperara, prospera una estrategia desarrollada por los populismos revolucionarios en América Latina que pretenden, históricamente han pretendido y pretenden como estrategia política, y los populismos revolucionarios de América Latina son de un signo muy, muy individualizable, muy singular, porque son todos marxistas-leninistas, son de un signo comunista, como el que se instaló en el modelo totalitario de Venezuela, modelo totalitario de Nicaragua, modelo totalitario de Bolivia, con el modelo precedente totalitario de Cuba a partir de la fundación del Foro de San Pablo como la internacional comunista para todo nuestro continente, es decir, para toda América del Sur y el Caribe, que ahora va extendiendo sus redes, sus brazos también hacia ciertos países de Europa. Y ese populismo revolucionario, dentro de sus estrategias, lo que pretende es que las fuerzas civiles
las agrupaciones civiles, los colectivos civiles, llámese organizaciones sociales, ONGs, llámese sindicatos, presionen fuertemente a las instituciones del Estado, a los gobiernos, en una retórica de reclamo y presión al sistema político y a la institucionalidad del Estado, pretendiendo legislar desde la actividad de la presión popular, de la presión social organizada en distintos colectivos o comunidades sociales. Esa es la estrategia. El fenómeno de los piqueteros en Argentina, por ejemplo, que asumió ese fenómeno dentro de un mundo de organizaciones sociales de la misma estirpe, jugando el mismo juego de la presión al sistema político, del váyanse todos o quédense todos, pero si nos hacen caso a nosotros, estamos haciendo fuertes reclamos y reivindicaciones al sistema político, básicamente solicitando dádivas, prebendas, asistencialismo, planes asistenciales. Y los que asumieron relevancia pública y tuvieron, digamos, una singularidad muy central y mediática fueron los piqueteros en Argentina. Los piqueteros asumieron esa centralidad política, ese protagonismo, como un fenómeno singularizado por los medios de prensa en Argentina. Así ha pasado también con movimientos y organizaciones sociales que a través de los sindicatos formularon, junto al Partido Comunista de Chile y otras organizaciones, el mismo proyecto de reforma constitucional respecto al sistema de la capitalización de los ahorros, pretendiendo la estatización de esos derechos a través del mecanismo de la confiscación. Lo mismo pasó en Chile, a través de organizaciones sociales, que pretendían asumir centralidad política, porque eso genera un precedente. Imagínense que si en este caso el PCNT, que es la organización social, la mega organización social del Partido Comunista, ya asumiendo singularidad y centralidad política a través de qué? De la masiva mediatización de todo este proceso plebiscitario, de este proceso de democracia directa y participativa, que es de estricto cuño comunista, está en la doctrina marxista, tirar abajo la democracia representativa y parlamentaria para ir a un modelo de democracia directa, lo que Norberto Bobbio llama la democracia totalitaria. Aunque te parezca mentira, dentro del socialismo también hay un estilo de democracia que es una democracia totalitaria, es el totalitarismo de la democracia directa, pero supervisada, orientada, dirigida desde la centralidad del poder ejecutivo. Cuando ya se instala el Estado marxista, leninista, cuando ya el Estado se hace socialista, comunista, como en Venezuela o en Cuba, se centraliza toda la actividad política, legislativa, de propuestas legislativas, financiera, económica, de recursos naturales, etcétera, se centraliza en el Poder Ejecutivo que va a pivotear, a jugar todo el tiempo con la participación directa de las asambleas populares o de los congresos populares hasta llegar a la pirámide, por esa vía, a la pirámide de un Congreso Nacional o una Asamblea Nacional, en lugar de tener el poder legislativo. En Venezuela se sigue simulando que tienen una especie de poder legislativo, en verdad se trata de ese Congreso Bolivariano Revolucionario, que es el resultado final de todo lo que se fue desarrollando, de toda la digestión que hizo ese entramado populista de las asambleas, de los congresos, que van desarrollando los temas que el Poder Ejecutivo unilateralmente les propone y que a su vez el Poder Ejecutivo reconoce como interlocutores válidos. A todos aquellos colectivos, organizaciones sociales, sindicatos que respondan a la ideología del gobierno y del Estado instalada ya por constitución en Venezuela. En Uruguay están pretendiendo hacer eso, apuntando todos los misiles a nuestra constitución para desnaturalizarla,
para desnaturalizar los principios jurídicos constitucionales que nos construyen como Estado de Derecho. Y nuestro orden jurídico no puede responder si vos por constitución violás uno de sus principios fundamentales, que es, digamos, la irrigación sanguínea, es el sistema cardiovascular y sanguíneo que tiene el orden jurídico de un Estado de Derecho, como lo es la seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica, que lo que plantea es estabilidad y previsibilidad en cada uno de los derechos que hemos generado bajo un régimen legal determinado y bajo el régimen de una ley que atiende a la Constitución y al orden que prescribe o que establece, eso a su vez da previsibilidad, eso es lo que da confianza en los inversores, en los empresarios, en el mercado, en los operadores económicos de todo tipo, en la evaluación de las consultoras internacionales respecto al rango inversor para conceder préstamos o no, o qué tipo de préstamos. Bueno, Uruguay tiene una perfecta robustez en ese sentido, porque nuestro Estado de Derecho en el aspecto económico y financiero, perdón, no ha sido tocado. Es sumamente sólido, robusto. Obedece en estricto rigor a los principios constitucionales de la inviolabilidad del derecho de propiedad, a la protección de la legítima actividad o la lícita actividad industrial, comercial, profesional, educativa, lo que fuere de investigación científica, pero obedece fundamentalmente a la seguridad jurídica, es decir, a la estabilidad jurídica de esos enunciados constitucionales, de esos principios que la Constitución proclama. Este plebiscito echaría por tierra eso. Debilita fuertemente, fractura la seguridad jurídica del principio jurídico de la inviolabilidad del derecho de propiedad, viola la lícita actividad, interrumpe esos derechos porque le da efecto retroactivo a esta promulgación plebiscitaria y extirpa, quita todos los derechos de propiedad que se generaron desde esta ley, que fue promulgada el 3 de septiembre de 1995. Por lo tanto, si este plebiscito se aprobara, el PIT-CNT asumiría absoluta centralidad y sería una organización sindical, social sindical, de un cuño claramente ideológico, que tendría una centralidad política prácticamente imbatible respecto al sistema político, que quedaría minimizado, quedaría restringido casi a un segundo plano, porque esto sentaría el precedente de que el PIT-CNT, avalando cualquier propuesta de cualquier naturaleza y calibre, puede introducirla por la vía plebiscitaria en nuestra Constitución, porque el sistema político uruguayo como un todo es permeable a eso, no tiene diques de contención. El sistema político uruguayo, nuestras instituciones como un todo, no le ofrecen ningún tipo de impedimento, no hay un celo institucional que proteja a nuestro orden jurídico. Y eso quedó claramente demostrado respecto a la actitud o conducta de los integrantes de la Corte Electoral, que no han manifestado para nada el celo institucional correspondiente, la atención institucional que corresponde para evitarnos este gravísimo problema de la destrucción de nuestro orden jurídico, de estabilidades jurídicas, de garantías para nuestros derechos y nuestras libertades y de garantías inviolables de los derechos de propiedad, muy particularmente del instituto jurídico del derecho adquirido, es decir, del derecho generado bajo un régimen legal. Todo eso caería con este plebiscito que desnaturaliza profundamente al orden jurídico que la Constitución establece. Y nuestro único órgano jurisdiccional, Corte Electoral, junto al presidente de la República, e inclusive también la Suprema Corte de Justicia, no han manifestado nada al respecto y han permitido que este atentado de lesa nación se viabilizara por la vía formal
de la recolección de firmas para llegar al quórum de firmas, a la cantidad del 10%, que sean el 10% de un 35% del cuerpo electoral, para habilitar a esta acción plebiscitaria que es en la que estamos ahora, y someter al pueblo uruguayo que tome decisiones sobre una materia ante la cual no tiene competencia, no le corresponde, porque nuestro propio orden jurídico constitucional establece claramente que la seguridad social es materia privativa de la ley, que se debe resolver por la vía legislativa, representativa, por la vía parlamentaria, no por la vía directa plebiscitaria. No se puede legislar la seguridad social por constitución. Bueno, en este caso lo harían violando todo lo que te digo, todos los principios jurídicos de nuestro orden jurídico, y le daría absoluta centralidad política al PCNT, porque sentaría el precedente de que cualquier tipo de propuesta legalista, cualquier tipo de propuesta ideológica, se la puede convertir en un contenido plebiscitario para legislar a través de nuestra Constitución, y que nuestra Constitución se convierta en el instrumento manipulable ideológicamente para introducirle normas que nos legislen un modelo ideológico de país. Eso es lo que está haciendo el PCNT. Y no se está escuchando a nadie que integre este gobierno que salga a decir todo esto y explicar a texto expreso de qué se trata. En la segunda parte te voy a leer precisamente algunos de los puntos que serían la, bueno, monstruosa redacción que tendría nuestra Constitución si vos ponés esta papeleta y sumás votos como para llegar a un 50 más 1%. Es monstruoso lo que dice esta papeleta. El contenido es absolutamente comunista, socialista. Sería legitimar constitucionalmente un monopolio estatal del BPS, volver hacia atrás, hacia antes del año 95, y volver al sistema monopólico del reparto, del cual se nos dice que está siempre a punto de colapsar, que ya no da más. Sin embargo, te dicen que lo quieren legislar por constitución y monopolizarlo, pero agrediendo, atropellando, es decir, violando en términos constitucionales. Vamos a utilizar la terminología constitucional, porque si la Constitución nos dice que el derecho de propiedad es inviolable, bueno, violan el derecho inviolable de propiedad, violan la estabilidad jurídica, que te repito, es la sangre que corre por el cuerpo de nuestro orden jurídico. Eso está en la tapa del libro de cualquier orden jurídico de un Estado de Derecho, y eso evidentemente va a aparejar todo un efecto dominó muy negativo. Ya se está viendo que el dólar sigue subiendo, se están retirando fondos para aquellos que ya culminaron el retiro y que tienen sus cajas de ahorro como propiedad privada, están retirando esos dineros. O sea, se está viendo en el Uruguay que millones de dólares se retiran, la inversión se paralizó, se paró, no se invierte. Por lo tanto, el dólar va a tener más demanda, sigue subiendo, porque se retrajo el mercado, se retiran capitales, otros capitales que ya se están yendo, se van del país, y los que iban a venir se quedaron quietos, no están invirtiendo. Está paralizada la actividad económica del Uruguay a raíz de la incertidumbre brutal que está generando este plebiscito del PIT-CNT. Vamos a una pausa y continuamos.